Bienvenidos al programa número 83. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Bueno, aquí desde RSC Radio Internacional y Morti de Saracho, hablando cosas buenas. ¿Qué tal, mis queridos oyentes? ¿Cómo ha ido la semana pasada? Me imagino que os gustó tanto el programa que hablé del péndulo y la semana pasada que hablé de la terapia de Mingyun. Os estoy comentando un poco las terapias que hago, ya con más profundidad. Las hablé en un principio hace muchísimo tiempo, pero bueno, como han ido sumándose personas y escuchándome el programa, que desde aquí os doy las gracias. Me encanta poder llegar a muchos países. Y ahí donde está RSC Radio en Buenos Aires, que desde aquí amo. Bueno, pues otro programa más, en donde antes de hablaros del tema que voy a hablar, que a algunas personas les va a gustar y que necesitarán, os voy a hacer una especie de resumen cortito. Os comentaba la terapia de Mingyun, que libera y transforma la emoción. Os decía de dónde venía la palabra Mingyun, que significaba mente y energía vital, y que lo que hace Mingyun es reconciliar la mente con el alma. Te libera cualquier emoción estancada y te introduce la emoción que realmente tú necesitas. Os explicaba también cómo se vive una sesión conmigo, algún testimonio que he comentado y cuáles son esos resultados y efectos, cómo actúa y en qué planos actúa esta terapia, que es en el físico, en el emocional, en el mental y en el espiritual. Bueno, pues esta semana he decidido hablaros de otra de las terapias que hago, que es la hipnosis para dejar de fumar. Hago hipnosis regresiva a la infancia, al linaje. Linaje es tus ancestros, tus padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y al pasado, que eso hablaremos en otro programa, muy interesante. Pero esta vez os voy a hablar porque hago hipnosis para dejar de fumar y para adelgazar. Este programa en concreto os voy a hablar de dejar de fumar por medio de la hipnosis. Ya el decir hipnosis, mucha gente dice, me vas a dormir, no me voy a enterar de nada, no voy a ser consciente de mis actos. No. Ya os digo, lo primero que os digo es que sois conscientes en todo momento de la terapia. ¿De acuerdo? Lo único que vais a estar en un modo de relajación profunda, pero os vais a acordar de todo desde el principio hasta el final. Así que no penséis que vais a perder la conciencia, vais a estar dormidos, os voy a dormir. No. ¿De acuerdo? Vuestro cuerpo está en una relajación profunda y desde ahí entramos para hacer esa hipnosis para dejar de fumar. Entonces, como os decía, que la hipnosis no es dormir ni perder el control, que de verdad que es lo primero que me dice la gente, ¿eh? Es un estado de verdad natural que todos experimentamos cada día. Por ejemplo, cuando vamos muchas veces conduciendo y llegamos a casa sin recordar el trayecto, ¿nos ha pasado que muchas veces estáis conduciendo diciendo ¿por dónde fui el otro día? Y no os acordáis a lo mejor del trayecto, o cuando estamos muy concentrados en una película. Pues deciros que durante una sesión de hipnosis lo que hacemos es acceder al subconsciente, que es el 95% de nuestra mente, donde están ahí grabados los hábitos, las creencias, esas emociones. Y desde allí podemos reprogramar la relación con el tabaco y liberar la necesidad emocional que lo sostiene, para poder activar una nueva percepción de libertad y calma interior de la persona. Otra de las cosas que me dice la gente es por qué fumar es más emocional que físico.
porque muchas veces se dice que el fumar es una adicción física, pero yo muchas veces también lo hablo de una conexión emocional. Y os voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de eso. El cigarro no es solo nicotina, es una muleta emocional. Las personas fuman cuando están nerviosas, solas, tristes, aburridas. Y el cerebro asocia el cigarro como alivio o para calmarse. Pero lo que realmente el tabaco lo que hace es ocupar un vacío emocional. Y cuando lo eliminamos sin trabajar, por ejemplo, la emoción, aparece la ansiedad y las recaídas. Por eso, la hipnosis va directamente al origen emocional, porque libera esa emoción estancada como la tristeza, la inseguridad o la soledad y ancla una emoción potenciadora como la confianza, la libertad y el autocontrol. Os preguntaréis cómo es una sesión de hipnosis para dejar de fumar conmigo. Lo primero que hago es una entrevista personalizada para entender a esa persona qué hay detrás de ese hábito cuando fuma, qué es lo que siente, qué cree que le aporta. Y luego en la sesión llevo a la persona a un estado de relajación profunda, donde su mente está receptiva. Y a partir de ahí es cuando ya se liberan las emociones que sostienen ese hábito y se reprograman nuevas asociaciones positivas. Por ejemplo, respirar aire limpio, sentirse libre, conectar con la fuerza interior. Entonces, la persona va a experimentar una sensación de ligereza y claridad, como si algo dentro hiciese un clic. Os preguntaréis cuántas sesiones se necesita. Depende de lo que fume esa persona. Hay personas que a lo mejor fuman 2 cajetillas diarias, entonces habría que hacer más de una sesión. ¿De acuerdo? Yo os puedo decir que yo no sé los años que he dejado ya de fumar. Llevo muchísimo tiempo. Pero yo era una gran fumadora y os puedo decir que es lo mejor que he podido hacer porque ahora saboreo la comida, respiro mejor, huelo mejor las cosas. Y siempre me ha encantado ese cigarro de después de comer, después del café. Yo me acuerdo que era, ¡guau!, qué bien me sentaba. Pero no lo cambio a cómo me siento ahora. Os voy a comentar, pues, algún testimonio y qué beneficios reales tiene esta hipnosis, qué cambios notan las personas después de la hipnosis. Pues deciros que lo más bonito es que no solo dejan de fumar, sino que recuperan su poder personal, que es muy importante. Muchas veces perdemos ese poder personal. Y otras personas me dicen que ya no necesitan el cigarro para calmarse o para sentirse libre o más segura. Incluso muchas personas me comentan que mejoran el sueño, la digestión, la autoestima, porque cuando liberas la raíz emocional, todo sistema cambia. Y por supuesto, dejan de depender de algo externo para sentirse bien, porque yo cuando fumaba dependía de ese cigarro. Y ahora me siento bien conmigo y mi cuerpo también. Os voy a comentar pues esos miedos y mitos sobre la hipnosis. Como decía al principio, hay gente que tiene miedo o piensa que puede perder el control bajo la hipnosis. A esas personas que piensan eso, yo les diría que la hipnosis no tiene nada que ver con el espectáculo. En terapia, la persona mantiene siempre el control. De verdad, siempre mantiene el control. Va a estar escuchando mi voz todo el rato y puede salir de ese estado cuando él quiera. Solo se permite trabajar lo que su mente subconsciente esté preparada para liberar, porque hay muchas personas que no quieren dejar de fumar. Entonces, si no quieres dejar de fumar, la hipnosis no te va a funcionar.
Os puedo decir que mis terapias son todas las que os estoy comentando. Son procesos respetuosos, donde están llenos de amor, son terapias seguras y profundamente transformadoras. Y para esas personas que llevan años intentando dejar de fumar sin éxito, yo les diría que dejen de luchar contra el cigarro y que empiecen a escuchar qué hay detrás de él. Porque el tabaco no es el enemigo, es un mensajero que muestra algo que necesita atención interior. Y muchas veces no lo escuchamos. Con la hipnosis uno se reconcilia con esa parte de sí misma y desde ahí el cigarro deja de tener poder. El cambio real ocurre cuando te eliges a ti, tu salud y tu paz. Y os dejaría esta frase de dejar de fumar no es renunciar a algo, porque las personas piensan que si dejo de fumar estoy renunciando a algo. No. Yo os diría que es volver a respirar la vida con libertad. Como estamos en esa hipnosis de dejar de fumar, pues he pensado que también os voy a hablar de la hipnosis también para adelgazar. Son diferentes, pero una es para dejar de fumar, como os he comentado, y otra es adelgazar desde el alma. La hipnosis para adelgazar no se centra solo en perder peso, sino entender qué hay detrás de la comida. Igual que os decía qué hay detrás de ese cigarro, aquí es entender qué hay detrás de la comida, del hambre emocional, de la relación con tu propio cuerpo. El verdadero cambio no está en la dieta, sino en reprogramar la mente subconsciente. ¿Y por qué? Para que la persona pueda soltar ese peso emocional que le impide sentirse libre, para así recupere esa sensación de paz interna. Muchas personas me preguntan qué ocurre en la mente cuando alguien quiere perder peso con hipnosis. Pues para esas personas que a lo mejor me están oyendo y se lo están preguntando también, yo les diría que el 95% de nuestras decisiones vienen del subconsciente. Ahí están, como he dicho antes, los hábitos, las creencias, los impulsos. Por eso muchas personas saben que deben comer, pero no pueden hacerlo. Con la hipnosis trabajamos directamente con el subconsciente. ¿Y por qué? Lo hacemos para cambiar la programación interna que lleva a comer por ansiedad, aburrimiento o culpa. Otra de las cosas que ayuda a que la persona escuche su cuerpo, regule su apetito naturalmente y libere esas emociones acumuladas que he comentado antes, que se han convertido realmente al día de hoy un peso energético o físico. Os he comentado muchas veces que la comida es como un reflejo emocional y os preguntaréis qué significa exactamente cuando hablo de ese peso emocional, tanto en la comida como en el tabaco. Pues yo os diría que el cuerpo muchas veces sostiene emociones no expresadas como tristeza, miedos, carencia, rechazo. Y la comida se convierte en una forma de llenar esos vacíos, de buscar consuelo o amor. ¿No os ha pasado que cuando tenéis mucha ansiedad, yo lo he visto en personas que vienen a mi consulta que tienen mucha ansiedad, mucho estrés, y luego cuando lleguen a casa van a la nevera y tienen una reacción impulsiva a la hora de la comida? Están comiendo, pero a veces son patatas, almendras, frutos secos, cosas que no son sanas. Por eso, cuando la persona empieza una dieta sin sanar su interior, el cuerpo vuelve a reclamar ese alimento emocional. En hipnosis en concreto, liberamos esa emoción estancada y anclamos una emoción potenciadora.
de seguridad, serenidad y autoestima. El cuerpo en ese momento responde y deja de necesitar protección y empieza a soltar peso y vuelve al equilibrio natural. Esto requiere varias sesiones y tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo es una sesión de hipnosis para adelgazar, cómo las realizo yo. Primero, lo primero que hago es que escucho la historia de la persona, importantísimo. Cuándo come sin hambre, qué siente, cómo se ve. Y después de tener una pequeña historia de esa persona, después la llevo a un estado de relajación profunda. Y es realmente en ese momento de conexión en el que vamos al subconsciente de esa persona, ahí es donde yo empiezo a hacer ese cambio que es posible. Ahí yo trabajo 3 niveles. En primer lugar, ahí libero la emoción de raíz. Puede ser la culpa, el miedo, la carencia. Después, el segundo nivel, reprogramo la relación con la comida, que sería el comer con conciencia, respetar el cuerpo. Y entonces ahí reprogramo esa relación de comida para que cambie ese hábito. Y como tercero, lo que hago es que activo la motivación y el amor propio, que es fundamental. Porque yo os diría que solo desde el amor se puede transformar el cuerpo sin sufrimiento. Hasta incluso yo os diría, desde el amor todo se puede transformar. Detrás de cada sesión, tanto de hipnosis para dejar de fumar o como para adelgazar, hay una sensación de ligereza, por lo que me dicen los pacientes, de paz y claridad. Normalmente el proceso, hay personas que son 5 sesiones, dependiendo de ese hábito, tanto de fumar como de comer. Y seguro que querréis saber cuáles son esos resultados y beneficios, qué cambios he visto yo en las personas que han probado esta terapia conmigo. Lo primero es que desaparece la ansiedad por comer. Empiezan a elegir alimentos de forma natural y sin esfuerzo. También se sienten más ligeras emocionalmente, duermen mejor, tienen más energía, la vibración más alta, mayor autoestima. Pero yo aquí os diría que lo más importante es que dejan de luchar contra su cuerpo y comienzan a escucharlo. Porque no lo escuchamos ni cuando fumamos ni cuando comemos. Entonces he visto personas que no solo adelgazan, sino que recuperan su alegría, su vitalidad y su confianza. Y ya para acabar, como cierre, yo el mensaje que diría a esas personas que llevan años intentando adelgazar sin lograrlo, que dejen de verdad de castigarse y empiecen a escucharse. El cuerpo no se equivoca. Lo que guarda en cada una de esas personas es una historia que necesita ser comprendida y liberada. Y con la hipnosis no luchas contra ti. Simplemente yo os diría que te reconcilias con tu cuerpo y tu mente, y el cambio ocurre de forma natural. Adelgazar no solo es perder kilos, es volver a sentirte libre, ligera y para mí lo más importante, amor contigo misma. Y aquí ya me despido con una frase final que os dejo para vuestra reflexión, de que cuando sanas la emoción que hay detrás del hambre, el cuerpo suelta lo que ya no necesitas. Desde aquí se despide Inma Ortiz de Saracho y os deseo una semana llena de amor. Nos vemos pronto. La próxima semana vuelvo a estar con todos vosotros.